Bueno, pues va llegando a su fin esta tercera jornada académica sobre Isabel la Católica, organizada por la Universidad Católica de Ávila. Y la lección magistral de clausura se le ha encomendado, yo creo que a quien mejor podía hacerla, que es el ilustrísimo señor don José María Gómez y Gómez. Él es natural de Parrillas, en Toledo, vive en Talavera de la Reina, es catedrático por oposición de Lengua Española y Literatura, ya jubilado, aunque no lo parece. Es profesor tutor de la UNED, es historiador y divulgador que ha escrito una gran cantidad de libros magníficos y algunos de formato de gran lujo, como Joselito el Gallo y Talavera de la Reina, La artesanía de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina, Patrimonio Azul, Toledo, Ciudad de la Memoria, Fray Hernando de Talavera, en 2008, Isabel la Católica y Toledo, La colegial de Talavera de la Reina. Pero para mí, ante todo, es un magnífico poeta. Ya en 1979 publicaba su primer libro, El sueño apócrifo. En 1984 alcanza el premio de poesía Ciudad de Toledo con el libro Yegua de la noche. En 1987 gana el premio Florián de Ocampo con el libro La máscara de oro. Otros títulos suyos que podríamos citar: El libro y la sombra, Poemas de la Hispanidad. Simplemente bastaría con ir a YouTube y teclear su nombre para ver centenares de poemas suyos recitados por él sobre los temas que precisamente aquí nos ocupan. Ha merecido distinciones muy importantes, como es miembro del Instituto Provincial de Investigación y Estudios Toledanos, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, es numerario y actual presidente de la Academia de la Hispanidad, es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores, de la que ha sido escribano, que equivale al secretario allí, preside el capítulo de Isabel la Católica como gran maestre del mismo, es miembro de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, Premio Ciudad de Talavera de Promoción de Identidad Local y Comarcal, Castellano-Manchego del año en 2007 por la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, es miembro extranjero de la Academia de Letras y Artes de Portugal y recientemente ha sido nombrado hijo predilecto de Parrillas. Y precisamente con esta ocasión de haberse nombrado hijo predilecto de Parrillas, pues le hice yo estos pequeños versos con los que termino mi presentación. Es un Lope con la pluma, Gracián por su erudición, Mariana de la historia, del canto Nuevo Terol, primer pastor de Parrillas, Mazaruela del folclor, maestro de los maestros, Siurot de la educación, Cosío de la tauromaquia, del gallo gran valedor, y de la reina Isabel un Clemencín aún mejor, que nadie le ha dedicado mayor honra y devoción, ni la ha ensalzado en sus versos con más gloria y esplendor. Adalid de tan gran reina no existe más alto honor, maestre de su capítulo, de su causa defensor, de la hispanidad heraldo, de su academia prior. Muchísimas gracias, querido Luis Manuel, porque siempre estás echándome esos elogios que multiplican mis méritos, que, bueno, son lo humildes que son, pero que tú encareces hasta las estrellas, como diría Horacio. Bien, yo ya no sé de qué hablar. Porque, bueno, ya desde esta mañana a primera hora hasta esta tarde
que podía ahorrarme el discurso, ¿no? Bueno, hasta esta tarde, donde ya estas intervenciones ya de don Francisco Trullén o de Juana Sánchez Gey y de don José Luis Rubio Fillén, pues prácticamente no voy a hacer otra cosa casi que glosarlas, ¿no? O las de nuestro predecesor Luis Manuel de la Prada y demás, ¿no? No voy a hacer otra cosa que glosarlas porque se dice todo y lo repetimos invariablemente. No vamos a inventar nada nuevo sobre la reina Isabel. Tan eminentes han sido los estudiosos, ¿verdad?, que ya han tratado de ella, que no podemos casi nada más que hacer glosas. Yo voy a hablar sobre algo tan atrevido como una serie de consideraciones o razones, por las que la reina Isabel merece ser elevada a los altares, que en definitiva es lo que han estado haciendo todos los ponentes que me han precedido, porque todo lo que han dicho pues han sido consideraciones para eso, como último objetivo. Es verdad, como decía don José Luis, es verdad que Dios es el que da los santos y los da como la lluvia en tiempo oportuno y que a veces aprieta pero no ahoga, como dice el refrán y el saber popular. Y como muchas veces pues nuestros deseos no coinciden exactamente con los destinos que Dios tiene. Y es verdad que la dará la santidad de la reina Isabel en tiempo oportuno, como concedió Isabel a Castilla y a España en tiempo oportuno. Porque una de las grandezas de Isabel es haber sido una reina, gobernante fundamental en la encrucijada española del cambio de la Edad Media al Estado moderno y de pues, una etapa de crisis y casi de disolución del reino de Castilla, porque es que estaba dividido en dos bandos. Es que había dos reyes. El rey, digamos, legítimo, Enrique IV, pero que se había deshonrado tanto que una parte de la nobleza había propuesto incluso a su hermano pequeño, Alfonso, como rey, en virtud de que la sucesión de Castilla pues es la sucesión que hay ahora en la monarquía española. La mujer puede reinar, pero si tiene un hermano varón, aunque sea más pequeño en edad, tiene derecho por ser varón. Entonces es lo que sucedió entonces. Pero no quiero anticipar o meterme en esos asuntos políticos, sino empezar por algo que ya se ha resaltado aquí, que quiero insistir en ello, como primera característica o como primera de las consideraciones en torno a la reina Isabel, merecedoras de su santidad o por donde podemos ir. Y es su anhelo permanente durante toda su vida de perfección personal, de perfección espiritual personal. Desde su más tierna edad, en su estancia en Arévalo, ya pide a sus confesores lecturas y le conceden lecturas para que vaya formándose espiritualmente. Y lo primero que hace, cuando accede al trono, es precisamente buscar el confesor fundamental en el que ella descargar su alma. No tiene una gran preparación teológica, cree ella, pero tiene la humildad suficiente como para saber, para buscar al sabio y al santo en que pueda ella descansar y tranquilizar su alma. Y lo encuentra en el monasterio de Prado de Valladolid. Y allí va a escuchar un sermón que está dedicado a los frailes jerónimos del monasterio, un sermón de Adviento. El sermón de Adviento sobre cómo el hombre debe renovarse a la manera que lo hace el águila. Y se queda con ese símbolo, entusiasmada con ese símbolo. Y ella entiende que lo que el hombre debe de renovarse a la manera del águila es algo que puede hacerse también con el reino. Y se pone
bajo las protecciones de ese águila, el águila de San Juan. Y se queda tan impresionada se queda de las palabras de Fray Hernando, que le pide una copia. Y dice Fray Hernando: pide vuestra Alteza copia de la colación que hice a estos muy amados padres y hermanos, y como quier que lo que a los religiosos se dijere no sea conforme a lo que los seglares deben oír, pero ya que sé la excelencia de vuestro alumbrado ingenio, ya que sé la excelencia de vuestro alumbrado ingenio, luego ya tenía una cierta preparación religiosa, y como ha dicho también Juana Sánchez Gey, incluso mística, o de un cierto atisbo místico. Como sé eso y la perfección de vuestro devoto y ordenado deseo, que ella desea la perfección espiritual personal, dice: no pongo dificultad en lo comunicar a vuestra majestad, y se pone manos a la obra y le transcribe, le copia el sermón, se lo copia y se lo envía. Antes digo lo que nuestro Señor y Maestro dijo a San Pedro, que es bienaventurado vuestro espíritu, que demandó lo que la rudeza humanal no le pudo revelar, mas lo que le inspiró a demandar algún rayo de la lumbre divinal. El hecho de demandar para su perfeccionamiento espiritual. Y inmediatamente que recibe la colación le pide un tratado sobre San Juan, porque ya que ha ideado o ha recibido la idea del símbolo del águila de San Juan, necesita también. Y Fray Hernando le corresponde, escribiéndole los loores del señor San Juan, todo un tratado sobre elevación mística, que la reina necesita para su espíritu, en medio de el tráfago que hay entonces en el reino, porque está a punto de estallar la guerra civil en Castilla, y guerra, además, esa misma guerra coordinada con guerra con Portugal. En medio de todo ese trasiego, ella buscará el modo de que su alma se eleve a Dios y en la consideración de Dios. Eso es un mérito extraordinario. Eso indica una capacidad de esfuerzo muy, muy importante, porque eran muchísimos los problemas que había de hoy. Pero como decía el padre Juan de Mariana, en los negocios ásperos y escabrosos es donde se debe ejercitar la pluma, pues también en medio de los negocios ásperos y escabrosos del gobierno de un reino es donde tiene más mérito alcanzar la santidad. Hay distintas maneras de alcanzarlo. Almas que se retiran del mundo al silencio del claustro y a vivir en el coloquio con Dios, en medio de un silencio absoluto permanente en su vida, entregados al... No quiero decir que eso no sea un esfuerzo muy importante, es una manera, retirarse del mundo. Hay otros que se enfrentan al mundo de la manera de San Francisco Javier, de la manera de San Ignacio, de la manera de San Pedro de Alcántara, y van por los caminos predicando y remeciendo las conciencias, San Juan de Ávila. Pero hay una manera, para mi modo de ver, todavía más compleja y más difícil, que es alcanzar esa unión del alma con Dios, o aspirar a ella en medio de la gobernación del más grande reino y más complejo que había entonces en Europa, porque estaba enfrascado en una guerra civil, en una guerra contra Portugal, porque inmediatamente luego, después de la unificación, está enfrascado en la guerra de conquista de Granada, porque luego después viene el descubrimiento de América. Está permanentemente, digamos, expuesta a que su espíritu se desperdigue en medio de una problemática constante. Para eso, Fray Hernando le dijo, muy bien, muy claramente, cuando la reina le pidió, antes qué es lo que tenía que hacer con la administración del reino, le dice,
elegir muy sagazmente a vuestros colaboradores y luego confiar osadamente de ellos. Y a fe que lo supo hacer y confió osadamente de ellos. Los eligió maravillosamente. No a los nobles, que ella sabía que lo que buscaban era su propio beneficio, ni a los grandes cardenales, que, bueno, tenían el título, pero los que llevaban el consejo del reino eran hombres íntegros, salidos de las clases medias y de la universidad, como el doctor Rodrigo Arias Maldonado, el doctor Talavera, o como el propio Fray Hernando de Talavera, o Fernando Álvarez, su gran secretario. Eran gentes sabias e íntegras, y confiar plenamente en ellos. Y así ella podía evadirse de vez en cuando y centrar su alma en Dios. Con estas obras, le dice Fray Hernando, y consideraciones, cobrarás como el águila las fuerzas y el vigor de tu juventud y primero fervor, porque así renovada crezcas todavía de bien en mejor. Este deseo de perfección espiritual es maravilloso en ella. Y porque esta manera de envejecer y renovar es también común a los seglares que la quieren procurar, quier sean pequeños o grandes, no la aplico aquí a los reyes en especial. He aquí, excelente señora, acabada vuestra colación. Renuévese por Dios vuestra muy noble ánima y procure la perfección, que a estado tenés, no de quien quiera, mas de dueña y señora tan perfecta y tan llena de toda virtud y bondad como entre las aves el águila. Viene a decir, si es que vos sois, lo mismo que el águila es la más alta, la más perfecta de las aves, vos sois la más perfecta de las mujeres, y han de recibir y participar como las otras aves de su presa. Dice, de cuya perfección, el águila, en este caso de ella como símbolo que es el águila, de cuya perfección todos y mayormente todos los de vuestros reinos y señoríos han de recibir y participar como las otras aves de su presa. Ve vuestra majestad a qué es obligada, y para qué fue en la cumbre de las honras y dignidades sublimada y colocada. Ha sido puesta ahí, para renovar el reino y para ser ella el águila que lo guíe. Y entonces ella elabora el escudo del águila de San Juan, su umbra al larum, y bajo la sombra de sus alas se cobija, y cobija sus reinos. El águila está abrazando a los reinos. Bien, por aquí podíamos alargarnos lo que quisiéramos en ese anhelo de perfección espiritual. En las cartas se lo está diciendo. En las cartas se lo está diciendo humildemente, le está confesando lo que va haciendo y se expone a la reprensión. Y Fray Hernando la reprende por algunas cosas que ha oído y ella le tiene que decir, pues no le han contado cómo fue, padre, no os han contado cómo fue la cosa, ¿verdad? Y tal, ¿no? Salvo en las corridas de toros, que ahí dice, mire, prohibirlas no es para mí sola. En esto yo, aquí, en Castilla, en España, no hay, esto no es un asunto sobre el que yo, fíjate si tenía poder la reina, sobre el que yo pueda tener dominio absoluto, porque ahí el pueblo es el que manda en eso, ¿no? Bueno, luego su anhelo de perfección espiritual, y tengo que dejar muchas cosas, pero ya las hemos oído en los que me han precedido. Segundo, su constante sumisión a la Iglesia y al Papa, lógicamente. Quiere decir, la sumisión a Dios, pero la sumisión a Dios tiene como cosa concreta en este mundo para ella la Iglesia y el Papa. Entonces, ante la duda en todos los asuntos que va encontrando en su reino, se somete a lo que decida la Iglesia y el Papa, teniendo siempre, por supuesto, a su lado la conciencia descargada en Fray Hernando. En todos los problemas que surgen y que ella pueda tener cierta duda, se somete a la Iglesia y al Papa en la sucesión del trono de Castilla. Vienen los nobles, cuando muere Alfonso, vienen los nobles a ofrecerle el trono y a que se titule reina, como ellos se habían titulado Alfonso,
que se titule reina frente a su hermano Enrique. No, eso es, enseguida ella comprende que eso no está ni medio bien, ¿no? Pero quiere que el Papa y los nobles y el rey articulen un pacto, que ella está dispuesta a respetar. ¿Por qué ella cree que son legítimos sus derechos al trono? Porque Enrique había negado ser padre de Juana. Sí, había negado ser padre de Juana. Antes de que ella interviniese en nada, mientras vivía su hermano el pequeño, que era, y por eso le proclamaron sucesor, incluso rey, él había negado ser el padre de Juana. Que las evidencias pues estaban ahí. Llevaban más de 11 años casados y Juana, doña Blanca, perdón, pues seguía virgen. Se había demostrado que seguía virgen, ¿no? Y luego después estuvo casado 7 años con la dama portuguesa, que no, precisamente no daba muchas muestras de castidad ni de honestidad. Pues efectivamente ella, y entonces en el pacto de Guisando, que es el punto en que ella toma como el momento, digamos, de aceptación legítima cuando se le proclama princesa heredera. Es el punto ya de no retorno para ella. Yo no voy a ser reina frente a mi hermano, pero decidid de una vez quién debe ser la princesa heredera, o mi sobrina o yo. Y claro, o mejor dicho, la hija de la reina. La hija de la reina, no la llama nunca su sobrina, lógicamente, o yo. Bien, lo mismo sucede en el tema de la instauración de la Inquisición. Se somete rigurosamente al criterio de la Iglesia y recibe instancia cuando ella, el Papa le envía la bula y ella está muy remisa a ponerla en funcionamiento, porque Fray Hernando se había comprometido a resolver, digamos, con razones teologales, combatir al foco herético de Sevilla, y tiene 2 años ella en su escritorio, 2 años la bula sin ponerla en marcha, hasta que el foco herético es tan impertinente y sigue, bueno, pues dando muestras de su pertinacia, y ya pone en marcha la bula del Tribunal de la Inquisición. Pero después de haber estado predicando 2 años Fray Hernando y también el cardenal Mendoza, estar allí, que era el arzobispo entonces de Sevilla, estar allí predicando para combatir al foco herético. Pero ella se somete al criterio de la Iglesia, que le escribe, porque sabe que detrás de ella hay algunos, estaba Fray Hernando, que se oponían a la implantación de la Inquisición. Y entonces el Papa le dice que sis bono ánimo, dice, no te preocupes, tranquilízate, no tengas problemas en tu mente, no hagas caso, dice, quibus dan susurronibus, a ciertos esos susurrones que te están susurrando por detrás, no, sis bono ánimo, para aceptar tam pium opus, son las cartas, una obra tan pía y tan necesaria para la Iglesia, ¿verdad? Y termina aceptándolo, ¿no? Fray Hernando, que era, por supuesto, opuesto a la Inquisición, como luego lo fue en Granada, él había firmado, dice, en 7º lugar, las capitulaciones de la entrega de Granada, en la que no podía entrar la Inquisición no debía entrar en Granada hasta que no transcurriesen 40 años, por lo menos, que era el periodo que él planeaba para la evangelización de Granada. ¿Cómo va a entrar la Inquisición en Granada si todavía no se les ha predicado a los pobres moriscos? No se les ha predicado, ni conocen bien nuestra religión. Y incluso Cisneros vais, hacen los bautismos allí en masa que provocan una rebelión, y le cogen a Cisneros y están a punto de arrojarle por la ventana aquellos moriscos que había convocado en la plaza de Viva Rambla, y
Dice que, en los cronistas que el santo alfaquí, entrando por medio de ellos, tomó a Cisneros de la mano y se lo arrebató prácticamente de lo que hubiese sido casi una defenestración, ¿verdad? También en el designio de lo que se ha llamado la expulsión de los judíos, que no fue tal, fue la prohibición de la religión judía. El que quería convertirse podía seguir aquí. Solamente se admitía la religión cristiana. Eran momentos de unificación. También era un anhelo de toda Europa, de donde se habían unificado también en el cristianismo, y en España era donde más judíos había porque habían sido expulsados del resto de Europa. En ese sentido, de que había sido prohibida la religión, ¿verdad? También ahí se somete al criterio de la Iglesia. Y bueno, ¿qué vamos a decir ahora? ¿Qué está sucediendo en España? Ahora hay mismo sitios en que está prohibida la lengua española, la lengua castellana. Y estamos en el siglo XXI. El que quiera estudiar la lengua española tiene que salirse de determinados territorios de España. Tiene que salir. Parece que estamos... Pues es una cosa muy, muy parecida. El que quiera recibir enseñanza en lengua española tiene que irse. Estamos en el siglo XXI. Fijémonos. Todos esos son los que luego levantan, además, la leyenda negra en contra de Isabel. La reforma interna, tercer punto, reforma interna de la Iglesia en Castilla, lógicamente. Para eso, la reina Isabel le encarga a Fray Hernando, o le dice Fray Hernando: Alteza, Majestad, hay que reorganizar la Iglesia del Reino de Castilla. Pues prepárame un concilio. Sí, prepárame el cuaderno, porque no hace falta nada más que le dijese eso. Y Fray Hernando prepara todo el cuaderno de la organización del Gran Concilio de Sevilla del año 1478. Todo ese, donde se plantea, entre otras cosas, la reforma de la Iglesia. Pedir precisamente al Papa facultades para reformar al clero y también al pueblo, y los monasterios, y se empieza la reforma. La reforma. No la reforma, como pretendió luego después Lutero, de las verdades porque la excusa, tal fue una excusa de las indulgencias, fue una excusa de Lutero. Lutero quería llegar más allá, quería la separación de los reinos, de los estados alemanes, etcétera, independizarlos en cuanto a la religión, etcétera, de Roma, y separarse de Roma y todo eso. No es que Lutero pretende reformar las costumbres, no. Él disuelve órdenes religiosas y él mismo se casa con una monja, etcétera. Es decir, que ojo con lo que entendemos por la reforma luterana. Es una rebelión y una secesión. La reforma es la que se inicia en Castilla, ¿no? Como después reconocerán incluso de Gaulle y Malraux cuando contemplan aquella magnífica obra escrita por este dramaturgo francés, Le Cardinal d'Espagne, que es sobre Cisneros, ¿verdad? La superioridad de Cisneros sobre Richelieu, que fue cardenal para engrandecerse a sí mismo y a su familia, y hacer bastante la puñeta a los estados cristianos, católicos, ¿verdad? No se puede comparar con la grandeza de Cisneros de ninguna manera. Analizando punto por punto, los dos, de Gaulle y Malraux, coinciden en la superioridad de Cisneros, que es quien lleva a cabo la definitiva reforma, ya iniciada maravillosamente por Fray Hernando. En cuarto lugar, pues se ha hablado aquí mucho, es cofundadora de una orden religiosa.
a los fundadores de las órdenes religiosas prácticamente todos acceden a la santidad. Ella es cofundadora. Santa Beatriz de Silva es la fundadora de las concepcionistas. Isabel es una devota de la Inmaculada Concepción, aunque no fuera dogma, pero escribe a los conventos que celebren la fiesta de María Inmaculada, concretamente al convento de las Dominicas de Toledo, que conocemos algunas cartas, donde estaba Beatriz de Silva, ¿verdad? En 1492 muere Santa Beatriz de Silva, y estaba la cosa, pues en pañales, estaba el establecimiento de la aprobación definitiva y tal de la orden, que se había establecido ya, las monjitas con ella, con Santa Isabel, se habían establecido en un espacio, en unas casas que le había donado Isabel, en Toledo, de donde estaban los franciscanos, pero al construirse San Juan de los Reyes, los franciscanos se fueron a San Juan de los Reyes, y todo ese lugar que está, donde está el Museo de Santa Cruz, y las concepcionistas, la casa fundacional, sigue estando allí. El otro día estuve yo allí con la madre Julia, con un grupo que estuvimos visitando y rezando delante. Ahí están los restos de Santa Beatriz de Silva en la casa madre allí en Toledo, ¿verdad? Y la reina allanó todo con el padre Tolosa, luego después que continúa y termina con ella el establecimiento, la fundación, o es cofundadora de una orden religiosa y reformadora de todas las otras. Bueno, ¿qué vamos a decir? Que aquí también tengo que estar recogiendo lo que aquí se ha dicho, más si son consideraciones para pensar y optar a la santidad, ¿no? La incomparable obra de conquista y cristianización del reino de Granada. Eso es verdaderamente el tesón con que se dedicó a ello, ¿no? Incluso pues allí en el campamento quiso hacer un campamento firme, permanente. Y aquella ciudadela, pues querían ponerla todas, Fernando y todos, querían ponerle Isabela. Ella se negó y quiso que se llamase Santa Fe, porque esa era lo que había, la base para triunfar y conquistar Granada, la Santa Fe. Y la ciudad se sigue llamando así, Santa Fe de la Vega de Granada, y ella no quiso que se llamase Isabela, como era la opinión de todos, porque fue idea de ella, y sobre todo a raíz de un incidente en que, estuvieron a punto, pasa que se equivocaron de tienda, y arremetieron contra otra tienda, querían haber entrado allí y apuñalar a Isabel en su tienda, etcétera, ¿no? Y para demostrar que hizo entonces una obra de fábrica, un pueblo amurallado, que allí permanece firme como testimonio de la fe de ella, de la reina en primer lugar, ¿no? Pero es que luego una vez que, y durante la conquista de Granada, ¿qué podemos decir del episodio famoso de la reina delante de los muros de Baza? Ya en 1489, en vísperas ya de la finalización de la guerra, ¿verdad? Estando allí en una pelea encarnizada, los moriscos desde las murallas y los cristianos desde abajo, aparece la reina a caballo, y se suspenden las hostilidades. Y de pronto se abrazan los cristianos y los moriscos, se reúnen allí, y están todos como si fuese cuando se hacía una tregua, ¿no? Luego tocaba, hay que volver, venga, vosotros para allá, nosotros para acá, y a matarnos, pero no, de momento ahí se acaban las hostilidades, se abrazan todos, dice el Pulgar que no se podía distinguir de los que eran moriscos de los que eran cristianos, tal era cuando llegó la reina, como si ella, ¿no?, dimanara paz y sosiego al pasar allí.
Era la reina y todos la veían como reina, también los moriscos. Bien, es un episodio que se cita siempre como una especie de la presencia casi sobrenatural que inspiraba a la reina, ¿verdad? Pero bueno, luego después terminada la conquista, ¿qué vamos a decir? Aquí se ha señalado la evangelización de América, pero también yo quiero señalar la cristianización del reino morisco, pues como una obra solo comparable a la obra de San Pablo. Nosotros nos imaginamos lo que es pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, construir los templos o adaptar las mezquitas a templos cristianos. Ella convoca a todas las damas de su reino que están cosiendo, bordando como descosidas, están bordando corporales, bordando, hacía falta una cantidad de ropas litúrgicas. Todo eso consta en los libros de fábrica de las iglesias de Granada, pues partidas que llegan de albas, de roquetes, de casullas, por supuesto de vasos sagrados, de custodias. Eso es una cosa que ahora pues, hablamos, lo imaginamos, pero no cabe en nuestra mente. Y todo eso coordinado por Fray Hernando. Y gastándose todo el dinero, Fray Hernando se quedó absolutamente sin uno, no quedaba nada más que la mula. Y le quedaba una vajilla de plata que le había regalado don Juan, el príncipe perfecto, de cuando había firmado las paces, porque también se fue con su mula a firmar las paces de paz, los tratados de paz con Portugal cuando la guerra civil. Él fue con su compañero, el doctor Talavera, Rodrigo Arias Maldonado, ¿sí? El famoso que hizo la Casa de las Conchas en Salamanca, que era rector de la universidad y que era el presidente prácticamente del Consejo del Reino. Pues le quedaba esa vajilla y la sacó a subasta, como todas las cosas, la subastaba desde el público, porque necesitaba, que estaban muriéndose de hambre muchos moriscos, necesitaba vestirlos y alimentarlos, y sacaba la vajilla. Y salió el conde de Tendilla, su gran amigo, y se quedó con la vajilla, al precio que le quisiera poner Fray Hernando. Cuando se acabó el dinero, Fray Hernando, entonces, porque a otro día el conde se la enviaba, la vajilla. Se quedaba con la subasta y le enviaba la vajilla. Y volvía a sacarla, cuando se acababa el dinero, volvía a sacar la subasta. El conde se quedaba con la vajilla y se le volvía a enviar. Y ya cuando ya otra vez le dice, y antes se cansará el señor conde de comprarla que yo de venderla. Decía Fray Hernando, que no era cualquier cosa. Yo es que cuando hablo de Fray Hernando me emociono. Desde hace 45 años que empecé me emociono. Cuando me han preguntado unas veces, tú, la historia, ¿qué personaje te hubiese gustado ser? Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera. Quisiera haber sabido tanto como él y haber sido tan hombre, tan grande, tan recto, bueno, y tan enamorado de España y de la sobriedad castellana, como él decía, ¿no? Bueno, que me voy un poco por ahí. Bueno, especialmente el culto. Ya estamos acabando. No he empezado. ¿Estáis? Bueno. Esto es. Es que, vale. El culto a la Eucaristía. El primer oro que se recibió, que trajo Colón, le da una carta a su hijo, Diego, para que vaya y se lo lleve a la reina. Dice, procura llevárselo después de comer, cuando esté relajada. Se lo llevas de mi parte. Y le lleva un pedrusco de 18 kilos. Y ella lo dedica a hacer la magnífica custodia que hoy veneramos, que hoy tenemos en Toledo. La custodia, porque lo que se llama custodia de Arfe, no, es luego el templete, un templete que custodia la custodia de Toledo, que esa es la que es de oro, íntegra. Y es a lo que dedicó ella. Sí, lo podía haber dedicado a organizar fiestas, como hacían, de los reyes. No. Si ella no necesitaba
nada más que un pobre vestido y toda su riqueza era Dios y la grandeza de Castilla y de España. Y dedicó el primer oro, que luego en su testamentaría mandó Cisneros comprarla, mandó a comprarla, Cisneros como arzobispo de Toledo, y luego encargó el propio Cisneros a Arce que le hiciese un templete. Vamos, sacó a concurso y distintos artistas le presentaron distintos proyectos para hacer un templete a la custodia de Isabel la Católica. Eso yo no la llaméis custodia de Arfe, llamadla la custodia de Toledo, que consta de dos elementos, la custodia de Isabel la Católica y el templete gótico de Arfe. Pero es que además ella, aparte de haber hecho esa custodia, todas las custodias que hay en Granada, todas, a través de ella, la inmensa mayoría, o de los nobles, que él le decía, oye, necesito 10 custodias para todo esto, preparádmelas, y ella lo asignaba para servicio de las iglesias. Y ella le manda a Fray Hernando que le redacte una carta que dedica a todos los obispos del Reino de Castilla sobre la limpieza que se debe guardar en el tabernáculo, en las iglesias y especialmente en el tabernáculo, en los sagrarios y tal, por la devoción a la Eucaristía, que junto con la devoción a la Inmaculada son dos grandes devociones de la reina. Bueno, luego de la evangelización de América ya nos ha dicho casi todo lo que hay que decir, y si no lo leemos en el libro que nos ha presentado don José Luis, ¿verdad? De su testamento, ya lo hemos dicho, ese monumento al derecho de gentes. Pero es que otro ilustre abulense, bueno, no, me parece que no había nacido aquí en Ávila, no, pero había estudiado aquí en la Universidad de Ávila, el célebre, el gran Fray Antonio Montesino, que es el que en 1913 o 14, no me acuerdo exactamente, pronuncia un discurso tremendo en Santo Domingo sobre los que pretendían mantener y esclavizar a los pobres indígenas, y recuerda el mensaje de la reina, Montesinos, que da pie a las leyes de Burgos, y luego aparecerán las leyes de Indias del año 1543 y toda la escuela de Salamanca, de Vitoria, etcétera, de Soto. La prohibición de la esclavitud de los indígenas americanos, lo hemos dicho. Nunca las leyes de España han contemplado la esclavitud, nunca, de los indígenas. Bueno, ahí el padre Las Casas, sobre el tema de los esclavos, aconsejó llevar negros de América en vez de esclavizar a los negros de África, decía, en vez de esclavizar, porque entonces no se tenía muy claro de que fuesen incluso seres humanos o tuviesen alma los pobres negros, pero bueno, eso sería entrar en otro tema. Muy importante la compasión con los sufrimientos de Cristo, que eso es maravilloso. Lo hemos visto esta mañana en el... Perdonad, ya sí que estoy terminando. Lo hemos visto esta mañana en la primera conferencia, cuando se nos ha hablado de la devoción moderna y de ese deseo de aquellas místicas medievales de sentir la pasión de Cristo, ¿verdad? Pues ella la sintió en sus carnes, porque Dios le concedió, Cristo le concedió el tener, digamos, experiencia de su dolor. Fue un cáncer muy doloroso que padeció, y como ella sabía que iba a sufrir enormemente, quiso que su gran poeta, Fray Ambrosio Montesinos, le dedicase un poema a la agonía de Cristo, para, mientras ella sufriese esos dolores, encomendar y sentirse imbuida del dolor de Cristo. No se puede llegar a una excelencia de santidad más profunda. No se puede llegar a una excelencia de santidad más profunda. Y bueno, y luego su testamento, que nos llevaría, que junto con las leyes de Indias y el Quijote, pues son el legado, como dice ese famoso estudioso, Otis Howard Green, Spain and the Western Tradition, Castilian Mind in Literature from el Cid to Calderón,
esos 4 volúmenes de ese gran estudioso, España y la tradición occidental, el espíritu castellano, donde Isabel la Católica forma una parte fundamental. Hoy, mis queridos amigos, termino, que ya está nervioso don José Antonio. Bueno, termino, porque hoy no hemos mencionado que hoy es el aniversario de la muerte de la reina. ¿Os acordáis cómo hizo Fernando la comunicación? Hoy, día de la fecha de esta, 26 de noviembre, ha placido a nuestro Señor llevar para sí a la serenísima reina doña Isabel, mi muy cara y muy amada mujer. Y aunque su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podía venir, que por una parte el dolor de ella, por lo que en perderla perdí yo y perdieron todos estos reinos, me atraviesa las entrañas, empero, por otra parte, viendo que ella murió tan santa y católicamente como vivió, es de esperar que nuestro Señor la tiene en su gloria. Medina del Campo, a 26 de noviembre del año del Señor, 1504 años. ¿Y cómo murió la reina? Permitidme que lo evoque con un soneto, y esto sí que ya es lo último. Soneto que está grabado, lo inauguramos en cerámica y está puesto a la entrada del Palacio Testamentario. Allí está puesto estos versos en que yo recreo la muerte de la reina. La lluvia de noviembre se hace terca en Medina. Todo el campo de pronto se torna cementerio. Una suave penumbra se disuelve en neblina y confiere al palacio un halo de misterio. Frailes descalzos rezan los salmos funerales. El humo de las velas hace sombra en el techo. La tarde, rosa mística, se asoma a los vitrales. La reina Isabel yace moribunda en el lecho. Todo está consumado. La muerte está llamando, pero ella piensa en frágiles moriscos harapientos, en lejanos infieles, en caribes hambrientos, en sus frágiles hijas, en su esposo Fernando. Aunque el dolor arraiga en la profunda entraña, es dulce para el alma el sabor de la muerte. Muere la reina humilde, muere la mujer fuerte que hizo más grande el nombre de Castilla y España. Magnánima, perfecta, inmortal y segura, el águila remonta su vuelo hacia la altura. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Como hay poco que añadir a lo que acaba de decir, lo único que se me ocurre decir es «ha dicho». Sí.